gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en el programa El Estado que Viene. Bueno, y allí, los que nos ven desde hace muchos años, saben que nosotros tenemos charlas, conversaciones, análisis con distintos protagonistas de la vida nacional y que nos permiten tener por allí un conocimiento, una orientación de algunas cosas que mucha gente no sabe y que a través nuestro obtiene informaciones significativas. Bueno, y en este caso vamos a hablar con el presidente del BICE, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, denominado a partir de sus 30 años Banco Argentino de Desarrollo. Mariano de Miguel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? No, el gusto es mío estar acá con vos. Bueno, muy amable realmente. Con Mariano nos vemos bastante seguido porque yo también participo del directorio. Y bueno, tenemos presidente nuevo que está ejerciendo esto con mucha actitud y con muchas ganas y con mucha fuerza, ¿no? Lo he visto en un viaje que hicimos esta semana a la ciudad de Córdoba. Tuvimos oportunidad de visitar empresas muy importantes y charlar con grupos empresarios de gran importancia y significación. Bueno, Mariano, contanos un poco para la gente, porque por allí, vos viste el BICE, nos ha pasado, te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, decimos BICE, mucha gente no conoce al BICE, ¿no? Contanos un poco. Bueno, el BICE, como el título lo dice, Banco de Inversión y Comercio Exterior, eso de alguna manera ilustra o grafica esencialmente a lo que se dedica o dónde trata de colocar los fondos. Es un banco público, esto es muy importante porque de alguna manera define su identidad. Al ser público tiene que cuidar quizás con más celo que un banco privado los recursos de sus accionistas. Nuestros accionistas, Carlos, como vos sabés, finalmente es el esfuerzo de todos los argentinos y de las argentinas, pero al mismo tiempo, de ser un banco público, podemos darnos otros mandatos, ¿no? Que no sea exclusivamente el de la rentabilidad, sino siempre en el marco de la eficiencia en el uso de los recursos, pero tratar de llegar donde otros no llegan, tratar de financiar lo que otros no financian, y a su vez orientar los fondos con los que contamos a algunos sectores que definimos como estratégicos, con cierta discrecionalidad, pero en línea, por supuesto, con lo que el gobierno nacional define como tal, y recientemente el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Producción, nuestro querido Vasco de Mendiguren, que bueno, yo lo reemplacé a él, que han definido con bastante claridad los sectores que de alguna manera van a dar la disputa que se viene en el mundo en materia económica, energía, minería, agro, conocimiento, industria 4.0. Entonces es un banco que se puede dar el lujo, entre comillas, de apuntar ahí. Es interesante también decirle a los televidentes que no es un banco tradicional en el sentido que no tenemos cajas de ahorro o cuentas corrientes, solemos o bien prestarle a otras entidades o bien prestarle directamente a las empresas. La desventaja es eso, que quizás no tenemos esa operatoria cotidiana que tiene cualquier banco de los que todos conocemos, pero la ventaja que tenemos es que en definitiva podemos mirar el proyecto y no poner tanto el foco en otros aspectos que los bancos tradicionales miran, ¿no? Es decir, mirar el proyecto nosotros, ver cómo se va a desenvolver, apostar a la agregación de valor, a la transformación de la matriz productiva, a todos proyectos idealmente que generen divisas o permitan ahorrarlas, porque sean proyectos que nos permitan sustituir importaciones. Yo diría que es un banco que merece ser conocido, ahí ya se hizo un gran trabajo, lo viene haciendo vos, Carlos, y todos el directorio con José Ignacio I. Yo espero sumar mi granito de arena, pero hay que hacer un gran trabajo de difusión, ¿no? Nos pasa a menudo que algunos incluso no conocen la existencia del banco, otros no conocen todas las líneas, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que no tienen naturalmente una estructura como para dedicar mucho tiempo a conocer al BICE y venir al BICE. Bueno, ahí hay un trabajo que se hace muy interesante de irlas a buscar. Un poco el viaje que vos relataste que hicimos tenía esa función, ¿no? No esperar que vengan a nosotros, sino nosotros ir hacia ellas. Pues sabés que yo decía en la presentación que al cumplirse los 30 años se planteó el tema de Banco Argentino de Desarrollo, como un aditamento a nuestro nombre oficial, ¿no? Y allí aparece una figura que es extremadamente importante y que los argentinos necesitamos desde el punto de vista financiero, que es la banca de desarrollo. Todos los países la tienen.
y la tienen con mucha fuerza. Bueno, miremos nada más que Brasil, por decir algo que tenemos muy cerca, todos tienen esa posibilidad, porque a partir de definir una banca de desarrollo, hay todo un acompañamiento a los sectores productivos que es esencial, porque sin financiamiento, digamos que en general cuesta mucho más la generación de riqueza, la generación de valores y poder ocupar mayor cantidad de mano de obra. Este concepto de banco de desarrollo que tiene nuestro banco, vos seguramente lo vas a tratar de profundizar y de mejorar porque es lo que necesitamos. Totalmente, y para ser quizás concisos, Carlos, con respecto a los televidentes, a veces los ejemplos permiten ilustrar una idea más general, ¿no? Porque está, por supuesto, aquel que piensa que de repente, ¿para qué tener un banco público? ¿Y para qué tener un banco público de desarrollo? ¿Y por qué no dejar que el mercado se autorregule en materia financiera y que los recursos se canalicen naturalmente, ¿no? Y a mí me gusta poner algunos ejemplos donde se ve muy claro que hay ciertas inversiones que o las financia o ayuda a financiar la banca de desarrollo o no ayuda a nadie, ¿no? Veníamos de Córdoba y siempre hablábamos con vos, Carlos, porque hasta tenías alguna anécdota familiar con respecto a eso, el caso del dique San Roque, ¿no? Es decir, yo pienso, digo, bueno, un privado no puede plantearse la inversión semejante de un dique. Digo, ¿y por qué no? No porque sea malo o bueno, porque bajo su propia racionalidad, los costos y la escala de esa inversión a menudo le quedan afuera de sus posibilidades, pero aunque no sea así, es difícil que pueda ver y privatizar los beneficios de una inversión semejante, que son beneficios más bien sociales y son externalidades que es difícil cuantificar, ¿no? Porque atrás del dique obviamente viene la posibilidad del riego, atrás de eso vienen también los canales, el abastecimiento frutícola de la ciudad de Córdoba, el turismo, obviamente, como derivación de todo eso. Entonces, es un buen ejemplo de ese tipo de inversión que o tiene un sesgo público con algún grado de intervención, ¿no? Desde que lo haga directamente el Estado o que lo incentive a través de alguna orientación de premios, de subsidios, de lo que fuere, pero tiene que quedar en claro que hay algunas inversiones que los privados se las pueden autofinanciar. De hecho, la evidencia muestra que la inversión de largo plazo en general es una inversión que se lleva a cabo con fondos propios, pero si uno confía que eso ordene todas las necesidades en materia de inversión, claramente hay algunas que no se hacen, y la banca de desarrollo viene a cumplir ese rol. Cerrando la respuesta, Carlos, fíjate que hay cerca de 500 bancos de desarrollo en el mundo que explican más o menos el 10% de la inversión global. ¿Es mucho o es poco? Yo digo, es poco quizás en términos cuantitativos, relativos al 90%, restante, pero es mucho, y lo que ilustra es ese 10%, ¿qué inversiones son? Bueno, justamente las inversiones que o las hace o las dirige el sector público a través de un brazo financiero como es un banco de desarrollo, o no las hace nadie. Mariano, vamos a hacer nuestro primer corte, y a partir de allí vamos a seguir analizando estos temas tan importantes. Adelante, Perfecto. señor director. Mariano, en nuestro bloque anterior hablamos de algo muy importante que es la estrategia, aquello que se planifica en mediano y largo plazo. No sucede generalmente así, nos cuesta mucho plantear la estrategia y en la estrategia aparece el sector público como determinante porque es el que tiene que hacer la indicación, la orientación y eventualmente los acompañamientos. Vos decías del dique San Roque, ¿no? Un tema familiar. Primer dique San Roque fue construido por Vialema C y Casafú y participó en la construcción como empresa constructora mi abuelo Marcusi. O sea, fíjate los años de estas cosas y lo que pasó después. En fin, es muy importante la estrategia y es muy importante el desarrollo. Y allí aparece esta función. ¿Vos creés que nosotros como banco estamos cumpliendo el análisis de la estrategia y qué nos estaría faltando? No, yo creo que sí. De hecho, a veces viene bien recordar alguna raíz etimológica de la palabra, ¿no? Estratega es el que miraba desde arriba, ¿no? En términos de conflicto bélico, es el que puede ordenar la batalla porque la mira desde arriba. El que está metido en la batalla a veces se le escapan una perspectiva general que tiene el que mira desde arriba. Por eso en ocasiones el gobierno, ahí está su diferencia, ¿no? Porque muchas veces el privado está en el barro, metido en el día a día, en la cotidianeidad, y el Estado debe mirar desde arriba y dice, bueno, acá necesito una política pública
en general, productiva en particular, para que los recursos se canalicen a necesidades que el curso normal de los acontecimientos no garantiza, ¿no? Esto es importante porque si uno mira a la Argentina, el mapa económico de la Argentina no necesariamente se corresponde con una pretensión política de lo que el Estado debe resguardar en términos de territorio, de población, de federalización. Entonces, ese hiato, esa diferencia entre lo que el Estado expresa política y territorialmente y poblacionalmente y lo que la economía muestra, hay que reducirlo, hay que tratar de juntar esos dos mapas, y eso no se hace naturalmente, el mercado no lo hace espontáneamente. Entonces ahí hay una demanda de la mirada estratégica. Yo creo que el banco efectivamente es muy autoconsciente de que es el brazo financiero de una política pública productiva. Eso es decisivo, porque si no, por más que uno quiera ser un banco de desarrollo, si no tienen claro que es un brazo financiero de una política pública de desarrollo, evidentemente puede andar a la deriva. Yo creo que lo estamos cumpliendo. Quizás lo que nos falta es algo que vos decías, Carlos, en Córdoba, y te lo escuché varias veces. Mereceríamos tener más escala, ¿no? Como vice, digo, como banca de desarrollo en la Argentina. Vos también lo mencionabas, si uno se compara, por ejemplo, con Brasil y el Banco Nacional de Desarrollo allí, evidentemente somos chiquitos. Si miramos en términos de otros ejemplos, Francia, Estados Unidos, que tienen una banca de desarrollo con mucha impronta y peso, evidentemente nos falta escala, pero me parece que dentro de nuestras posibilidades el banco efectivamente cumple su mandato, es decir, no presta en función del azar. Elige ciertos sectores donde canaliza los recursos, más del 50% de nuestros desembolsos van a la inversión, cerca del 25% al comercio exterior, esencialmente exportación, que nos produce y nos genera divisas, más del 60% de esos desembolsos ocurren fuera del área metropolitana, es decir, no es que tenemos una prédica de federalización y después una práctica de unitarismo y macrocefálica en términos del área metropolitana, es decir, tratamos de predicar con el ejemplo, pero bueno, por supuesto, hay que reconocer que todavía somos chiquitos, ¿no? Pues sabés que nosotros estamos transmitiendo a través de Canal Rural, ¿no? Y Canal Rural tiene una función que tiene una importancia muy grande en todo el interior del país. Y dentro del interior del país aparecen estas inquietudes, ¿no? Nosotros comentamos hace un rato que en la delegación Córdoba y San Luis estuvimos con una jornada realmente interesantísima, pero es bueno decir que nosotros tenemos un montón de otras delegaciones que cumplen esa tarea que vos recién estabas señalando muy bien, que es ser un banco federal. Si bien tenemos nuestra casa central en la capital federal, nuestras delegaciones regionales cumplen la tarea de federalizar. Y yo que lo observo desde el directorio, desde los distintos comités, cómo nosotros nos acercamos a las regiones, a las provincias, a las distintas actividades productivas, llámese ganadería, llámese agricultura, llámese minería, llámese producciones intensivas, y todas vinculadas con un norte, que es el valor agregado. Esto yo creo que es bueno que lo señalemos. Totalmente, con un complemento, que es, a mí me parece que hoy está claro que cuando hablamos de agregación de valor, en el fondo hay una idea interesante que es la importancia de transformar y de integrar productivamente los distintos sectores de la economía, sin preconceptos y sin prejuicios, ¿no? Porque está claro que a veces uno ve actividades que en principio son primarias, pero que atrás tienen mucho valor agregado porque hay un montón de tecnología y de equipamiento que eso lo hace posible. Es decir, el agro argentino produce en muchos casos bienes primarios que se exportan, sería deseable agregar valor a eso. El Vasco de Mendiburen, siempre el secretario de Producción, en esto lo ilustra perfectamente, es decir, es mucho más importante como horizonte tener aceite de soja que vender pellets, o al maíz usarlo como insumo de otra cosa que exportarlo. Pero no hay que olvidar que atrás de esas producciones pretendidamente primarias también hay valor agregado, conocimiento, maquinaria y equipo, donde la Argentina tiene potencial, tiene posibilidades, y ahí hay un camino a recorrer, que si no se recorre, bueno, de alguna manera siempre vamos a tener ese escollo tan grande que es el común denominador de las crisis argentinas y de las circunstancias de dificultad, que es la famosa restricción externa, ¿no? Esas circunstancias donde la cantidad de divisas que disponemos es relativamente escasa a las necesidades. Eso de fondo se resuelve agregando valor, como decías vos, Carlos,
tratando de optimizar lo que se compra, pero sobre todo tratando de agregar valor a lo que se vende, cosa que no es fácil, porque el mundo, yo diría desde la revolución industrial para acá, yo diría que es un mundo que está normalmente más predispuesto a vender que a comprar, ¿no? Es un mundo más vendedor que comprador, es lo lógico, es decir, todos los países lo que quieren es colocar valor agregado y tratar de minimizar el que tienen que comprar, porque atrás del valor agregado hay trabajo, ¿no? Entonces uno quiere vender trabajo y salarios altos y comprar lo menor posible de eso. Pero esas son condiciones de borde con las cuales hay que lidiar. Lo que está claro es que el valor agregado es la esencia de la disputa en el mundo desde el punto de vista económico, yo diría desde el comienzo del siglo XIX hasta la fecha. Pues sabés que vos señalaste algo que yo estoy absolutamente de acuerdo y que mucha gente no lo dice o no lo sabe decir. El tema que detrás de una producción pretendidamente primaria hay toda una tecnología, ¿no? Una tecnología muy profunda y una industria, porque cuando se siembra hay industria detrás y hay resultados muy interesantes. Pero el objetivo nuestro es que esa producción primaria, entre comillas, sea aún más, que tenga una impronta mucho mayor para que nos permita un beneficio en el juego de las importaciones y de las exportaciones, que necesitamos, pero que debe haber una mejor equivalencia, ¿no? Che, vamos a hacer nuestro último corte y vamos a nuestro último bloque. Adelante, señor director. Estamos en nuestro último bloque y algunos análisis interesantes que surgen de los dos bloques anteriores, ¿no? Esto de la necesidad del juego importación-exportación, ¿no? Que hoy en día se nos ha transformado en un tema complejo, difícil, ¿no? Yo te acompañaba en Córdoba los otros días o en otras ocasiones y aparece enseguida el requerimiento del empresario, del industrial, que tiene una cosa fantástica, que realiza y dice, pero me falta el 10% que lo necesito de la importación y no lo tengo. Entonces, por ahí tengo que parar mi funcionamiento porque no tengo ese 10%. Y ese 10% tiene un valor alto y entonces nosotros tenemos un problema de intercambio. El esfuerzo, como lo dice muy bien Mendiguren, el esfuerzo debería ser de que nosotros seamos extremadamente más competitivos en nuestras exportaciones que nos permitan una complementación con nuestras importaciones. Totalmente, Carlos. Hay varias cosas que son interesantes a partir de lo que decís y de los bloques anteriores. Uno es, está claro que más allá del discurso económico mundial, en general todos los países lo que hacen con un buen criterio de defensa del interés nacional es optimizar lo que importan, importar con inteligencia, en ocasiones sustituyendo importaciones y protegiendo lo que hace falta proteger, pero ponen mucho énfasis en lo que pueden desenvolver desde el lado de la exportación. Y ahí retomo algo del bloque anterior, que tiene que ver con esta idea que los dos remarcamos de la importancia de ver atrás de los productos de algunos pretendidamente primarios valor agregado. El ejemplo clave de esto es Noruega. Si yo miro la canasta exportadora de Noruega, digo, este es un país primario, porque exporta esencialmente petróleo. Ahora, cuando uno ve, dice, che, pero este petróleo se saca offshore, en el mar, y a su vez se saca con maquinaria y equipo y conocimiento de última generación que se desarrolla en Noruega. Entonces, el valor agregado ahí está atrás de ese supuesto producto primario. Y como bien vos decías, no obstante lo cual se puede pensar en agregar valor a ese producto primario. En el fondo, si uno lo mira, acá el desafío es integrar sectores y tener sectores que permitan, que sean el resultado de la existencia de otros hacia atrás, pero que al mismo tiempo permitan desenvolver otros hacia adelante. Ahí está el meollo de la cuestión que le puede permitir a la Argentina mejorar el valor promedio en dólares de lo que exporta, y minimizar el valor promedio de lo que importa. Habida cuenta de que los dólares o las divisas que dispone un país, en concreto la Argentina, no son las que te hacen crecer per se, pero te dan la posibilidad de crecer. Y cierro con esto. Vos fijate que decías, muchos empresarios demandaban financiamiento para importar. Y en general, a veces no reparamos que si eso pasa, hay un correlato positivo de eso. Es decir, si eso pasa es porque las empresas están dando trabajo, se están moviendo, tienen posibilidades de producción. Es decir, cuando hay problemas de divisas, no necesariamente es que vivís por encima de tus posibilidades,
sino que por el contrario lo que puede estar ocurriendo es que necesitas divisas para poder producir todo lo que tus posibilidades te permitirían. De ahí la importancia de resolver de una vez por todas la restricción externa de divisas, porque lo que nos jugamos es poder producir al máximo o tener que funcionar a mitad de máquina porque los dólares no alcanzan. Vos sabés que lo que decís es muy importante, ¿no? Ese porcentaje de necesidad de funcionamiento a través de una importación en general es pequeño, o sea, lo más importante se hace desde el ámbito nacional, con lo cual aparece la fuerza de la industria como generación de producción, riqueza y de ocupación de mano de obra, muy importante, ¿no? Y está ahí el tema de la banca. La banca es la que debe acompañar todo esto. Y cuando uno dice banca, banca pública, banca privada, pero debe haber un planteo desde el ámbito nacional y desde el gobierno relacionado con la estrategia. O sea, si nosotros logramos una estrategia nacional de apoyo y esfuerzo hacia los sectores productivos como un eje esencial, y a ese acompañamiento aparece el tema impositivo, que debe existir en una diferenciación, aparece el acompañamiento financiero, con fuerza en la banca pública, que debe ser la que manda el camino, señala el camino, y la banca privada, por supuesto, porque con la banca pública solo no nos alcanza. Yo creo que la cosa se empieza a enderezar, y esta sería la tarea que debemos realizar. Totalmente. Vos decías hace un ratito, Carlos, algo que para mí es clave, ¿no? ¿Cómo nos hacemos competitivos, ¿no? En el terreno de la competitividad nos jugamos el partido de la restricción externa. Ahora, hay muchas formas de ser competitivos y a su vez hay que tener presente que es decisivo que la pequeña y la mediana empresa se vuelvan competitivas. Y la verdad que no es por defender per se a la pequeña y mediana empresa, pero en general los problemas de productividad y de competitividad de la pequeña y mediana empresa no son tanto problemas de la puerta de la empresa para adentro, sino que son problemas de la puerta de la empresa para afuera. Y ahí vos mencionás lo tributario, lo financiero, evidentemente, lo laboral desde un ángulo, porque acá también hay un partido clave, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Competitivos por baratura, por salarios bajos, o vamos a ser competitivos por productividad? Pero bueno, si vamos al segundo camino, que es el que todos queremos, me parece que ahí hay una definición muy clara del gobierno, del ministro Massa y del secretario de Mendiguren, y obviamente de nuestro banco al servicio de esa política, de que nuestra competitividad no puede dirigirse en este país habiendo pasado el peronismo, con la importancia que, pero más allá del peronismo, digo, con la importancia de un conjunto de derechos que la sociedad ganó y no quiere ceder. Nosotros no tenemos la opción de ser competitivos siendo baratos, como quizás lo fueron otros países en su proceso de desarrollo. Pienso en China, pienso en Japón en una etapa de su historia, quizás en todos los países con una población muy, muy, muy grande. Nuestra salida es la competitividad por productividad, y ahí la banca efectivamente tiene un desafío, sobre todo cuando uno piensa en la pequeña y la mediana empresa. Es decir, cómo hacemos más ágil la estructura tributaria para la pyme, cómo ponemos la banca y el sistema financiero en general al servicio de esa pyme, cómo le permitimos a la pyme que pague altos salarios, que es la primera interesada, porque ese salario del otro lado del mostrador es un consumidor, pero al mismo tiempo le alivianamos algunos costos en esa materia. Es decir, ahí está el desafío mayúsculo. Nuestro granito de arena, Carlos, es, bueno, cómo llegamos a la pyme que de repente tiene potencial de exportación, pero hasta ahora no ha podido implementarlo, ¿no? Y en qué medida nuestra prefinanciación de exportación les puede servir, nuestro asesoramiento financiero. ¿Cómo le damos el crédito de inversión? Sí, sobre a la todo que que no a la llega. pyme en general le cuesta bastante poder ser sujeto de crédito, ¿no? Esta cuestión que a veces la limita, la condiciona, porque la informalidad hoy en día es por ahí una escapatoria, ¿no? Cosa que deberíamos resolver, porque no por allí se soluciona la cuestión. La informalidad es simplemente la demostración de que hay dificultades que deben ser resueltas, facilitadas y permitidas para que todos estemos en el conjunto dando nuestra actividad, nuestra prestación y nuestro esfuerzo que sirva para el conjunto, ¿no? A tal punto, Carlos, que en general uno tiene que tener claro que como norma, atrás de la pequeña y mediana empresa informal en algún grado, no hay un delincuente, hay un empresario o una empresaria que tiene una ecuación que no le cierra. Entonces el desafío es cómo le cierro la ecuación para que sea rentable ser formal, evidentemente. Bueno, nuestro director me está haciendo señas desesperadas, así que vamos a concluir
este programa. Gracias, Carlos. Mariano de Miguel, presidente del BICE, de nuestro Banco de Inversión y Comercio Exterior, y ahora nuestro Banco Argentino de Desarrollo. Muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias. Un abrazo. Del esfuerzo y el trabajo que estás haciendo en nuestro banco. Muchísimas gracias. Gracias Y a ustedes. nuestros Un abrazo, Carlos. Simplemente le decimos, los esperamos el viernes.